Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Más que Política, acercarle a ustedes en la actualidad de la política, como yo siempre digo, más cercana. Pues hoy vamos a abrir ese abanico porque vamos a hablar de política nacional, política regional, insular y municipal, porque para ello tenemos con nosotros como invitado esta tarde a don Francisco Santiago, miembro de la Ejecutiva Nacional de Nueva Canarias. Muy buenas tardes, sea usted bienvenido. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme. ¿Cómo estamos? Muy bien, en la lucha de siempre. Pues don Francisco, me gustaría comenzar en este caso haciendo un análisis y un balance de lo que ha sido, en este caso, el papel que ha jugado Nueva Canaria para aprobar estos presupuestos generales del Estado a nivel nacional y también, en este caso, con la abstención que saliera adelante el techo de gasto. Vamos a ver, cuando nosotros nos presentamos a las elecciones, nos presentamos con el propósito y el compromiso de tratar de resolver los problemas que nos plantean los ciudadanos. Y por tanto, aquí, en relación con la aprobación de los presupuestos generales del Estado, se dio una circunstancia que ya nos gustaría a nosotros que se diera más de una vez, y es que el voto de Nueva Canaria era imprescindible para aprobar o rechazar los presupuestos. Y en ese sentido, nosotros nos colocamos de parte de nuestra gente. Y cuando el partido que gobierna plantea dialogar con Nueva Canaria a ver qué posibilidades hay de que la apoyemos en los presupuestos, nosotros le decimos las condiciones para nosotros poder darle el respaldo a esos presupuestos. Y en ese sentido escuchamos a los ciudadanos y empezamos a recoger propuestas de la gente, y recogimos pues de distintos sectores, desde los empresarios hasta los ciudadanos más humildes, y tratamos de colocar aquellas cosas que mayoritariamente nos iban planteando. Por eso nosotros le advertimos que para darle el apoyo a los presupuestos habían dos bloques. Un bloque que se refería a cuestiones de carácter político, y en este sentido era la aprobación del Estatuto de Canarias en este mandato, admitiendo algunas enmiendas que eleve el techo competencial para tener el mayor grado de autogobierno en Canarias. Otra de las cuestiones era el que no se tuviera en cuenta los recursos del RES a la hora de calcular la financiación autonómica, de tal manera que si ya nosotros pagamos nuestros impuestos por lo que importamos, eso no lo computen a la hora de repartir el dinero para atender a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales. Esa era otra de las condiciones, y estamos hablando de 300 y pico millones de euros al año. Y la tercera condición desde el punto de vista político es que se afrontara la reforma electoral, bien atendiendo lo que fuera acordado en el Parlamento de Canarias, o bien utilizando los mecanismos que tiene el Congreso de los Diputados para afrontar la reforma electoral, bajar los topes electorales y que hubiera una mayor proporcionalidad. Ese es un bloque de cosas, y luego eran cuestiones de carácter económico. Después de varias reuniones, como la ciudadanía lo sabe, que se llegó hasta el último día en reuniones y en negociaciones para que se produjera el acto de comparecencia en la Moncloa de nuestro presidente, de la vicepresidenta, que a su vez es la presidenta local de Nueva Canarias en Telde, del diputado y de nuestro responsable de organización. Bueno, pues en ese acto se aceptaron también casi todas las cuestiones que nosotros planteamos desde el punto de vista económico, que ya se saben. La subvención al transporte de viajeros entre islas, elevarla al 75%, que básicamente es rebajarlos a la mitad de lo que costaba antes, el 100% de subvención al transporte de mercancías, y eso es muy importante porque son cosas que se dicen en dos palabras pero quedan resueltas ya para siempre, porque esto va a formar parte de la modificación del régimen económico y fiscal, de tal suerte que si los señores de La Gomera quieren beber agua filga, pues colocar agua filga o agua San Roque o agua de Teror en La Gomera no cuesta absolutamente nada. Y si lo que se produce aquí en la isla Gran Canaria, bien sea de Dirma, bien sea las diferentes industrias que hay aquí, se quieren consumir en cualquier lugar de Canarias, coste cero en el transporte, y exactamente igual para la península, que eso afecta pues a nuestros tomates, a nuestros plátanos, a nuestros pepinos, a nuestras plantas, a nuestras flores, a todo lo que se produce aquí, colocarlo en la península a coste cero. Eso es una ayuda importante
a la industria, es una ayuda importante a la agricultura, es una ayuda importante a los propios ciudadanos que se van a beneficiar de unos menores costes en la cesta de la compra. Metimos ahí un bloque para las carreteras, pues una parte de la carretera de la aldea, desde el Risco de Agaete hasta cruzar Faneque. Metimos el eje norte de Lanzarote, de Fuerteventura, otra carretera en Lanzarote. En definitiva, inversiones en todas las islas, unos casos de carretera, otras sanitarias, en La Palma, pues para el Hospital de las Nieves. Y se metió un tenderete de obra desde un instituto de secundaria en Galda, inversiones en Guía, en Santa Lucía, en Telde en concreto, para la rehabilitación de las viviendas de Jinama y las viviendas de los marinos. Y le aburriría si le dijera todas las cantidades que se colocaron ahí. Entre otras también, pues la subvención a la producción de agua de mar, a la desalación de agua de mar para la agricultura, de tal manera que eso va a posibilitar que se ponga suelo que estaba baldío, se ponga en explotación agrícola, o sea, se ponga en explotación para la actividad agraria, porque se subvenciona el agua para lugares o que no había, o que el agua es muy cara y no hace rentable el cultivo de determinado fruto. O quitar el impuesto al sol que nos puso el señor Soria. Es decir, que usted, para poner el ejemplo más claro, o yo, si me quiero colocar ahora una placa de energía fotovoltaica en mi casa para tener el agua caliente, por poner un ejemplo que parece a lo mejor un poco ordinario, pues no hay que pagar el peaje que antes había que pagarle a Endesa, y por tanto se pone ahora, y hay un plazo hasta el año 2022 para que todas estas cosas se vayan regularizando. Y yo creo que el hecho de que cosas como estas quedaran ya para siempre, porque se negociaron que se incluyeran en nuestro régimen económico y fiscal, que se cambiara la ley electoral y hubiera una mayor proporcionalidad, y la isla de Fuerteventura, que teniendo más habitantes que La Palma, tiene menos parlamentarios que La Palma, o acabar con los desequilibrios tan grandes que hay, que el 17% de los habitantes de Canarias tienen la mitad del Parlamento. Y claro, parece que no es razonable eso desde el punto de vista de la proporcionalidad en la representación de los votos de los ciudadanos. Y bueno, ahora de lo que se trata es que, como eso fue para el año 2017, en un espacio tan corto de tiempo, podamos comprobar que se cumplen todos estos compromisos que se firmaron, que nosotros tenemos la esperanza de que se cumplan. Eso no es un cheque en blanco, porque ahora viene también los presupuestos del 2018, por lo cual obliga que se cumpla con estos compromisos y con estos acuerdos. Parte de esos acuerdos se tendrán que materializar en el año 2018, porque no hay tiempo para desarrollar materialmente todo este conjunto de inversiones. Pero así como en esta etapa, o en esta de los presupuestos, pues fue clave la subvención al transporte entre islas, lo que estamos planteando ahora, y eso es algo que se ha hablado ya, para abstenernos en el techo de gastos, no para aprobarlo, sino para abstenernos y no bloquear la posibilidad de que se aprobara el techo de gastos, es que se fijen unos precios de referencia de la de navegación aérea entre Canarias y la península, que es una desproporción los precios. Es decir, lo que nos cuesta a nosotros viajar de aquí a Madrid respecto de lo que es la movilidad interior en la península, eso no tiene punto de comparación. Entonces, lo que estamos planteando, que es difícil porque estamos hablando de un sector privado, en su mayoría, es difícil, pero bueno, estamos planteando que se fijen unos precios de referencia, que se halle la media de lo que le cuesta a un ciudadano español moverse de un lugar a otro, y que eso sea lo que paguemos los canarios, y a partir de ahí, o que sea cuenta de las compañías aéreas, o que el Estado lo subvencione, igual que hemos conseguido muchas subvenciones en la aprobación de estos presupuestos, pues hasta para el POSEI agrícola, aquella parte que una parte pagaba Europa, otra parte pagaba el Estado, otra parte pagaba el gobierno de Canarias, otra parte tenía que pagar los agricultores, pues la parte que le tocaba de pagar a los agricultores hemos conseguido que la suma también el gobierno del Estado. Y por tanto yo confío en que inteligencia habrá en medio de todos los diputados para poder buscar una fórmula
que garantice que nosotros no tengamos que pagar cantidades tan elevadas como tenemos que pagar cada vez que nos tenemos que desplazar a la península. ¿Con estas negociaciones se ha visto reforzado el nacionalismo en Canarias? Vamos a ver, nosotros hemos recibido también algunas críticas porque parece que el hecho de estar colocado en el nacionalismo de izquierda, pues eso impedía que pudiéramos hablar con el resto de la gente que no son nacionalistas y además de izquierda. Por eso empecé diciendo que cuando nosotros nos presentamos a la elección, nos presentamos con el compromiso de tratar de resolver el problema de los ciudadanos. Y el nacionalismo ahora se ve reforzado con eso o no. Pero yo creo que se ha visto reforzado el papel de Canarias en el contexto del Estado de España. Y yo creo que se ha podido comprobar y se ha escenificado que cuando nos votan a nosotros no nos sujetamos a ningún criterio de carácter estatal, bien político o económico. Tratamos nuestra disciplina es con los ciudadanos de Canarias. Y nuestra obediencia es con Canarias y nuestro compromiso es con aquellos que nos votaron, incluso con los que no nos votaron, pero los que están en esta tierra. ¿Que eso se puede haber reforzado? No lo sé. Lo que sí es verdad que ha servido para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de Canarias. Y si no hacemos eso y se prorrogan los presupuestos anteriores, se había dilatado el maltrato a Canarias, porque son 750 millones de euros que no habían venido. Y aunque ahora hayan otros que se tratan de apuntar el abaratamiento del transporte, bien, yo creo que esto corresponde al juego político y a lo mejor al filibusterismo, pero en realidad quien se ha beneficiado y quien se va a beneficiar es Canarias. Si de eso sale reforzado el nacionalismo, bien, y si no, habremos cumplido con lo que es nuestro deber. Hombre, esto podría ser el juego político, porque quien ha puesto las cartas sobre la mesa ha sido Nueva Canarias. Sin duda, lo reconoce todo el mundo. Y nosotros tenemos que decir que hay parte de la negociación que hizo Coalición Canaria que ayudó también. Es verdad que ellos tienen un compromiso de legislatura casi que a precio de saldo. Y nosotros, sin tener compromiso de legislatura nada más que para un año, hemos superado lo que ellos hicieron para tratar de alcanzar un acuerdo de legislatura. Ellos gobiernan también en Canarias y a lo mejor ahí bajo la mesa habrán otros compromisos del Partido Popular con Canarias que seguramente a lo largo de la entrevista lo podremos ver. Pero si hacemos una reflexión y reflexionaría la sociedad canaria, con esa reflexión se sentiría la sociedad canaria cómo hay o por qué hay que respaldar al nacionalismo para tener una representación fuerte en el Parlamento de España. Este testimonio ha servido y se ha podido escenificar que cuando nos votan a nosotros, nuestra posición en el Congreso de los Diputados es distinta. Ya me tocó a mí ya en la otra ocasión cuando fuimos no necesarios sino imprescindibles para que se pudieran aprobar los presupuestos que conseguimos, y en aquella época me tocó a mí negociarlo con el señor Montoro y los que estaban al frente del equipo económico, es que los ayuntamientos canarios tuvieran el mismo tratamiento que los ayuntamientos de España en los impuestos indirectos, que no lo teníamos. Por cada 100 pesetas que recibía un ayuntamiento de España, nosotros recibíamos 31, y me tocó a mí esa negociación como presidente de la Federación Canaria de Municipios, y fue muy dura, porque casi se rompe el acuerdo que nosotros por allá éramos los presupuestos, y después le di una fórmula. Y digo, bueno, pues no se puede aprobar en un acto. ¿Por qué no se puede? Se aprueba en un proceso, y por tanto, entre el 96, 97, 2000, 99, 98 y 97. Desde el 97 al 2000 pasamos los ayuntamientos canarios de recibir 5.500 millones de pesetas el conjunto de los ayuntamientos, 5.700 a 15.500 en el plazo de 4 años. Por lo tanto, ¿ustedes votaron al PP? No. El PP votó las condiciones que nosotros le poníamos para que se aprobaran los presupuestos. Por tanto, yo creo que usted pregunta, dice, ¿esto se ve reforzado el papel del nacionalismo canario? Yo creo que sí. Lo que no sabemos si la ciudadanía canaria lo percibe así, o nosotros a lo mejor no lo hemos sabido explicar de tal manera que los ciudadanos lo puedan entender tan claro como lo tenemos nosotros. Ahora tenemos otro debate, y el debate lo traemos a Canarias.
¿Cómo está valorando usted la situación del gobierno de Canarias? ¿Va a haber un pacto Coalición Canaria con el Partido Popular? ¿Va a gobernar Coalición Canaria en minoría en lo que queda de la legislatura? ¿Va a haber otro pacto abierto con otras representaciones políticas para que participe, entre ellas Nueva Canaria? Bueno, yo le voy a contestar su pregunta y después le doy mi opinión. Vamos a ver, sin ser demasiado cruel, sino constatar la realidad. En los 2 años que llevamos de gobierno, el primer año y medio ha sido de conflictos y deslealtades de la Coalición Canaria con el Partido Socialista y de maltrato al Partido Socialista y de descalificación de los consejeros del Partido Socialista por parte del propio presidente. No lo hacía a lo mejor el Consejo de Gobierno y luego lo hacía en los medios de comunicación. Y por tanto eso no irradia una buena imagen de un gobierno donde el rigor, la lealtad parece que deben ser comportamientos dominantes. Sale el Partido Socialista del gobierno, se lleva 6 meses en minoría y en estos 6 meses en minoría pues se ha intentado negociar con el Partido Popular, que yo creo que, yo lo dije una vez tratando de poner una figura que se entendiera. Digo, el Partido Popular, si entra en el gobierno, entra con las manos en la nuca. No le van a dar ni la Consejería de Hacienda ni le van a dar posibilidades de control de las áreas transversales del gobierno. Si entra en el gobierno le darán algunas consejerías que tengan poca relevancia para Coalición Canaria seguir manejando el gobierno a su antojo. En una emisora de radio donde dije eso me dijeron que era un poco exagerado. Mire, hoy se han roto las negociaciones. Hoy no estaba programado que fuera hoy cuando yo tuviera esta entrevista, pero a mediodía se levantó el Partido Popular de la mesa, eso les honra. Se levantó el Partido Popular de la mesa porque ya no aguantaba las veleidades del otro socio de gobierno. Y yo creo que eso al Partido Popular le honra el que se haya levantado de la mesa de una negociación donde iba a salir humillado. Pero desde luego, para Canarias eso no es bueno. Yo creo que para Canarias lo que nosotros necesitamos los canarios es ver un proyecto de gobierno, ver un programa, sea con el Partido Socialista, sea con el Partido Popular. Lo que me parece que no es de recibo es que alguien que perdió las elecciones, de los 3 grupos grandes, el que perdió es el que esté gobernando y además cuando negocia con otros lo quiere negociar como se decía antes cuando uno se ponía a enseñar lucha canaria, quiere agarrar aprovechado, quiere agarrar ya dejando medio tirado al otro. Así no vale porque quien pierde son los ciudadanos y cuando se tiene la elevada responsabilidad de gobernar y nada más y nada menos que la más elevada magistratura de Canarias, yo creo que los canarios nos merecemos pues unos mensajes completamente distintos y no parece que eso se esté dando. Creo que se están jugando al tacticismo de ver si como Coalición Canaria es necesaria para el gobierno de España, pues desde el gobierno de España al Partido Popular, que no es que sean disciplinados, sino que eso tiene una disciplina jerárquica militarizada. Si desde allí le van a decir que hay que apoyar a este gobierno, pues hay que apoyarlo y sin más. Y yo creo que a eso es a lo que está tratando de jugar Coalición Canaria, que le puede ir bien como partido, pero desde luego para nosotros, para los ciudadanos, yo creo que esa no es la mejor manera de administrar los intereses de los canarios. ¿Y por dónde pasaría? Bueno, yo creo que aquí lo que pasaría es por algunas de las cosas que yo estoy escuchando ahí del propio Partido Popular y del Partido Socialista, y dejamos ahora lo de Nueva Canaria porque nuestra posición ya se conoce. Nosotros hemos sido muy críticos con este gobierno, pero hemos hecho una crítica constructiva y haciendo propuestas para mejorar las cosas. Hemos votado en contra de la ley del suelo, pero hemos llegado negociando hasta donde hemos podido para que se acepten nuestras propuestas, y así ha sido nuestro comportamiento, crítico pero constructivo, ayudando a mejorar las cosas. Por tanto, esa va a seguir siendo nuestra actitud, sea cual fuere el gobierno que se vaya a componer. Pero algunas de las cosas que ha dicho el Partido Socialista y en algunas ocasiones las he escuchado del Partido Popular y ocasionalmente incluso Podemos, de dialogar
para tratar de marcarle las pautas al gobierno desde el Parlamento, que es donde se aprueban los presupuestos, que es donde se aprueban las leyes, que es donde hay que rendir cuentas y es donde se controla la acción del gobierno. Yo observo que hay más interés, incluso hoy escuché a uno de los candidatos a la Secretaría General del Partido Socialista, he escuchado al representante del Partido Popular aquí, y a mí no me disgusta el que pueda haber diálogo entre esos dos partidos más el resto de los partidos, y hay acuerdos para tratar de producir leyes mejores que las que se están produciendo, para tratar de aprobarlo, como que se ha hecho hoy, la ley extraordinaria, para darle encaje al dinero que ha venido del Estado, donde se va a gastar, bueno, que haya diálogo para tratar de conducir pues lo mejor posible la resolución a los problemas a los que estamos obligados, los que nos hemos presentado a las elecciones. Pero ahí pasaríamos, en este caso, por dos temas muy importantes para Canarias. Primero, la reforma de la ley electoral, y segundo, la ley del suelo. La ley del suelo esta yo creo que va a destartalar más la cosa de lo que está, porque es verdad que hay demasiadas leyes que se interponen y que se solapan, y que eso no ayuda a la agilización de un proyecto que se pueda presentar en un territorio tan frágil como es el nuestro, que tenemos la obligación de preservarlo, porque nosotros no hemos recibido el suelo en herencia de nuestros antepasados, lo hemos tomado como un adelanto de nuestros hijos y de las generaciones venideras, y no tenemos ningún derecho a maltratar ese bien preciado. Por tanto, un suelo, un territorio frágil como el nuestro, que si no lo cuidamos, lo hipotecamos y después no sirve ni para nosotros ni para las generaciones venideras, yo creo que hay que hacer leyes que todos estemos de acuerdo con ellas, como se hizo en las directrices generales cuando lo hizo Román Rodríguez o Manolo Hermoso, que habló de otro que no es precisamente de nuestra cuerda, y también fue por unanimidad aquella reforma de la ley del suelo. Estas leyes que se aprueban mitad más uno o 33 contra 27, eso no tiene futuro. Y ahí yo creo que hay que avanzar en diálogo y en soluciones más duraderas. Me habla de la ley electoral. Hay un principio de acuerdo, parece, un principio de acuerdo de todos los partidos, menos ATI, Coalición Canaria y una parte de Podemos, que es rebajar los topes. Había acuerdo de que a nivel nacional canario el tope para poder entrar fuera superar el 3%, me parece que ahora, en los últimos días, se ha quedado en el 5%. Y como la circunscripción para el Parlamento es insular, pues pasar del 30% del tope a nivel insular, bajarlo al 15%. Ya en eso parece que hay acuerdo. Ahora hace falta acordar el número de diputados, porque con el actual estatuto se puede pasar de 60 a 70. Lo que ha planteado Nueva Canarias es plantearnos un horizonte de 75, no para que se tenga que llegar a 75 ahora, sino un horizonte de 75, y ahora que haya un acuerdo lo más ampliamente posible para bajar los topes y que se equilibre un poco más, que haya mejor proporcionalidad. Una de las propuestas que nosotros hacemos es que se le dé un diputado más a Fuerteventura y que quede equiparado con Lanzarote y La Palma, porque tiene más habitantes que los que tenía cuando se le asignó 7, y 5 parlamentarios más a Gran Canaria y 5 más a Tenerife, que no queda eso del todo equilibrado, pero sí hay una mejor proporcionalidad. Con esto pasaríamos a 71. Si no son 71 y son 69, pues estamos casi en la frontera de poder llegar a acuerdos, para ir avanzando en el que haya una mayor proporcionalidad, que es la que hay, porque es que es un desequilibrio muy enorme. ¿Y usted cree que están por la labor? Bueno, ¿realmente yo están por la labor? Yo creo que el Partido Popular va a cumplir lo que ha firmado con nosotros. Y nosotros no hemos hablado tanto de topes y números de diputados, si hemos firmado una mayor proporcionalidad y rebajar los topes electorales. Está firmado y yo creo que el Partido Popular lo cumple. ¿En cuánto se quede? Bueno, si se queda al 5 no pasa nada, porque eso es lo que funciona en casi toda España, menos en el País Vasco, que funciona al 3 a nivel autonómico. Bajar de la isla el 15%, a mí me gustaría que fuera también el 5% en la isla, pero si es el 15%, bueno, es un avance. Yo creo que eso se va a producir.
hay acuerdo en eso con el Partido Popular. El Partido Socialista quiere que además haya una lista regional, pero yo escucho a algunos dirigentes del Partido Socialista que si al final no sale eso, que ellos también aceptarían un acuerdo de este tipo. Eso no lo va a aceptar Coalición Canaria, y Podemos parece que estaría más por una persona un voto, y eso sí que va a ser imposible. Eso vale para las grandes ciudades, pero si se aplicara lo que dice Podemos de una persona un voto, pues el Hierro no iría a tener nunca un representante, ni La Gomera, y difícilmente lo podían tener otras islas, y nosotros sí que estamos porque haya una representación por cada isla, y luego una mayor proporcionalidad en las islas en función del número de habitantes. Se cumple este Ecuador, podemos decir, de esta legislatura 2015-2019, por lo cual, ¿qué valoración hace de esta legislatura en política insular, del gobierno del Cabildo? Bueno, es difícil porque este es un cabildo que yo creo que le ha faltado dirección en algunas etapas, y en algunas etapas, más que elevar los escalones para subir a donde se colocaba el presidente, había que elevar las condiciones de vida de los que vivimos en esta isla, y vivieron más gestos y políticas gestuales de representación que de transformación de la realidad económica de la isla. Yo creo que se están dando avances, y yo creo que el programa de Antonio Morales, compartido con Podemos, o lo que queda de Podemos, y con el Partido Socialista en la isla de Gran Canaria, vuelve a recuperar el liderazgo económico de la isla de Gran Canaria, que lo tuvo siempre y lo perdió en la época de Soria, y se vuelve otra vez a recuperar. Empiezan a darse cosas en la dirección de avanzar en la soberanía energética, empiezan a darse ellos a través de los cuales se va avanzando lentamente en la soberanía alimentaria, y se empieza a notar pues un mayor cuidado de la isla cuando se ejecuten los 3 o 4 proyectos que tienen que ver con el paisaje en las principales vías de comunicación. Se podrá notar más, y cuando se puede desarrollar el plan de obras que tiene el Cabildo para desarrollarlo en todos los municipios, yo creo que eso lo va a percibir los ciudadanos. Y yo digo que las cosas son todas, y también en el Cabildo, más fácil de decir que de llevarlas a la práctica, pero al final a los gobernantes hay que medirles por el legado que deja en la etapa en la que gobierna, y si las cosas las deja mejor que lo que estaban. Y si las cosas las dejan mejor que lo que estaban, vamos a centrarnos en eso, no en lo que pudo haber sido que no fue, que es en lo que algunas veces se entretiene la oposición. Y a mí particularmente me parece que, sin morirnos del gusto, porque las cosas no están tampoco como para que nos dé un ataque de satisfacción, las cosas van muchísimo mejor en la isla de Gran Canaria, más tranquila, se va avanzando, se va respetando el paisaje, se va cuidando, hay convenios. Yo por primera vez, cuando éramos jóvenes, nos tuvimos que enfrentar para evitar que masacraran a Beneguera, y que usted vea hoy que el promotor inmobiliario en Beneguera acepta las condiciones que le pone el Cabildo para repoblar con 200.000 plantas todo aquel entorno. Yo creo que es completamente distinto lo que se está dando ahora a lo que había antes. Por eso le dije que, sin que las cosas ahora se vean muy claras, pero al final a un gobernante hay que exigirle que el legado que deje sea mejor que el que encontró, y yo creo que eso lo va a conseguir Antonio Morales y su equipo con el Partido Socialista y con Podemos, sin duda ninguna. Hemos hablado de ese Ecuador, de esta legislatura 2015-2019, política insular. Vamos a hacer un balance también de la política local, y en este caso del gobierno de Telde. Bueno, en el gobierno de Telde se han dado unas circunstancias que algunas veces se dan en la política local, porque en la política local es algo extraordinariamente especial, ¿no? Y es que empezó con 5 partidos o 4 partidos en el gobierno, y de los 4 pues quedan 2, y ahora se ha sumado otro, y por tanto tiene todos los efectos que tiene, pues el haber comenzado con unos compañeros de viaje y que unos abandonan, y tenés que continuar y irse sumando otros en esa travesía. Yo creo que las cosas podían haber ido mejor, porque todo es mejorable.
y no voy a conformarme yo del todo de cómo han ido las cosas en Telde, pero yo creo que merecen un respeto y una consideración los que han asumido las responsabilidades de gobierno y los que se han incorporado después, no habiéndolas asumidas al principio, porque en unas condiciones especialmente delicadas como las que se encuentra Telde, el encontrar gente que sigan tirando para adelante, eso merece nuestro reconocimiento, o debe merecer nuestro reconocimiento. En segundo lugar, ya me gustaría a mí que algunas de las cosas fueran mejor, pero se tiene que hacer aquello que se pueda hacer en función de las posibilidades que tenemos para hacerlo. Y pudiendo ir las cosas mejor de lo que han ido, yo sí que creo que en estos 2 años, ya casi que rozando con los 2 años, hemos podido ver pues una serenidad en el gobierno que antes no se veía, un reconocimiento social de los ciudadanos a la acción de gobierno que yo antes no lo percibía, una comunicación y una permeabilidad de los concejales de gobierno con la ciudadanía que yo antes tampoco lo percibía. Y por tanto, esta sintonía me parece buena. Yo creo que si las cosas no han ido mejor, pues a lo mejor porque no han podido ir mejor, porque la situación económica es la que se encontró este gobierno y porque la desvertebración administrativa del ayuntamiento en la etapa anterior, que quedó desmantelado, más los límites que ha puesto el plan de ajuste para poder incorporar nuevos funcionarios o para poder contratar a nuevos empleados públicos, bien sean cuadros técnicos, administrativos, policías locales, para servicios, lo que sea. El tener ese límite yo creo que amputa las posibilidades del propio gobierno. Por tanto, yo creo que es admirable es que hayan gente que pese a todas las dificultades sigan tirando para adelante, y particularmente creo que yo creo que en las circunstancias extraordinariamente delicadas en las que se encontró Telde cuando este gobierno empezó, yo creo que reclamaría un poco más de generosidad y de dedicación que conspiración y descalificación que yo encuentro algunas veces. Sé que todo partido pues tiene que buscar la manera de atender a su parroquia y de trabajar para sí, pero yo creo que los se equivocan algunos partidos cuando creen que cuanto peor le va al otro, mejor me puede ir a mí. Y yo creo que los 27 concejales que se sientan en los escaños en el pleno municipal, los 27 están obligados a hacer aquello que mejor pueda ir para el presente y el futuro de la ciudadanía de Telde. En este caso no ha tenido parte de culpa usted, es que ha puesto el listón muy alto en la gestión. Cuando oímos los vecinos siempre tiran de la hemeroteca y tiran del recuerdo. Es que Telde de la época cuando Paco Santiago, los parques, las rotondas, las inversiones, el movimiento, todavía se sigue recordando la gestión del que fue alcalde en su presencia. Vamos a ver. ¿No ha puesto usted ese listón tan alto que hasta el día de hoy no se ha podido superar? No, el listón lo puso alto los ciudadanos. Es decir, si nosotros pudimos hacer cosas, es porque tuvimos el respaldo mayoritario de los ciudadanos y porque tuvimos grupos de gobierno amplios con concejales lo suficientemente numerosos como para poder desarrollar nuestro programa. Y por tanto, había sido un fraude si nosotros no hacemos lo que los ciudadanos recibieron de nosotros que íbamos a hacer. Que eso sirvió para que se elevara el nivel de zonas verdes, de parques, de zonas de ocio, de instalaciones de carácter cultural, deportivas, en definitiva, la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos de Telde, sin duda. Por eso le dije antes, porque todavía hay alguien que parece que todos los males de este mundo fueron por culpa de Paco Santiago. Bueno, le quiero decir que a los gobernantes creo que hay que medirles por el legado que dejaron respecto del que recibieron, y yo creo que no hay ningún parangón. El legado que a mí me tocó dejar siempre que asumí responsabilidades de gobierno, no lo digo yo porque resultaría petulante, pero los ciudadanos lo han reconocido como un legado muchísimo más positivo que el que yo recibí. Y yo creo, sinceramente, que el legado que va a dejar Carmen Hernández con los concejales de Coalición Canaria, con los concejales con el concejal del CSD,
con la aportación que pudo hacerlo de Más por Telde, con la aportación que pudieron hacer los del PSOE, con la aportación que está haciendo ocasionalmente los de Unidos, que ya sabe usted lo que yo les puedo creer, con la aportación que están haciendo algunas veces responsablemente los concejales del PP y los de Podemos. Yo creo que van a dejar un balance extraordinariamente más positivo que el que se encontraron en el 2015 cuando dejaron el gobierno. Digo por las pruebas, por los hechos, por lo que estamos viendo todos estos días. Es que muchas personas añoran, dice, ¿cuándo se dio la última vivienda aquí en Telde? Sí. Y todo el mundo dice, la época de Paco. Sí, no, y yo hice una vez, una vez asumí el compromiso de llevar yo directamente lo de vivienda, porque estaba produciendo un desequilibrio, es decir, después de entregarse las 1.172 viviendas de la remuda y de haberse ya superado el número de 5.000 viviendas en Ginama, asumimos la tarea de que las viviendas de la primera, segunda, tercera fase ya pasaran a ser propiedad de quienes las habitaban, pero había un parón y entonces asumimos la responsabilidad de darle un impulso a la construcción de viviendas que se construyeron, pues las 122 de las medianías, pues las casi 100 de abajo del Callejón del Castillo, las 70 para allá en el Calero, se construyeron en definitiva 650 viviendas más en Telde, que disminuyó bastante el problema de la vivienda, al punto que había mucha gente de otros municipios que se empadronaban en Telde porque tenían más posibilidades de acceder a una vivienda que en el municipio en el que estaba. Es verdad, fue la última de mi etapa que se entregaron las de la Cruz la que estaban en el barranco, la Cruz de la Gallina. Y no se ha construido ni una vivienda más en Telde. Ahí veo a la alcaldesa que está muy interesada en remover todos los obstáculos para que el gobierno, igual que tiene que asumir el compromiso de ir reparando el deterioro que van produciendo el gran parque de viviendas sociales que tenemos en Telde, pues afronte un plan de construcción de viviendas nuevas que dé salida a los problemas y a las necesidades dramáticas que estamos viviendo cada día. ¿Es más difícil negociar ahora que antes? Pues yo creo que cada etapa tiene sus características, tiene sus ventajas y tiene sus dificultades. Yo en alguna ocasión he puesto aquí de manifiesto que en el 79 nosotros tuvimos siempre la comprensión de la UCD para los grandes planes que hacíamos en el municipio, porque necesitábamos 2/3 para los planes de obra y necesitábamos mayoría absoluta para los presupuestos. Nunca se dejó de aprobar un plan de obra y nunca se dejó de aprobar un proyecto que necesitara 2/3. Es decir, había un clima de diálogo, quizás todavía porque venía del clima del consenso en el que se aprobó la Constitución española, pero había un clima de diálogo que hacía posible que no se perdiera ningún dinero y que hubiera fluidez en la resolución de los problemas de los ciudadanos. Yo no sé si antes era más fácil, yo creo que ahora tenemos más cultura, ahora tenemos más gente formada. Nuestra generación de jóvenes hoy no tiene nada que ver con la generación de jóvenes de mi época. Tenemos una universidad que va produciendo licenciados todos los años y que se ha elevado el nivel de conocimiento, se ha elevado el nivel de formación, el nivel de preparación, y yo creo que hoy tenemos una juventud muy bien preparada. No sé si también se nos prepara, yo creo que no, se nos prepara menos en el diálogo y se nos prepara menos en el compromiso social que tenemos que asumir y que tienen que asumir los jóvenes para ir transformando esta sociedad en una sociedad más solidaria, más fraterna, donde todos arrimemos el hombro para que no le pidamos responsabilidades a otros de lo que nosotros tenemos que hacer. Don Francisco Santiago, el tiempo se nos ha ido volando. Ha sido un placer tenerlo en esta casa. Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Y hacer ese análisis de la política nacional hasta la política municipal que hemos terminado esta entrevista. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Pues nos vamos unos minutos de publicidad cerrando esta entrevista con don Francisco Santiago, miembro de la Ejecutiva Nacional de Nueva Canarias. Nos vamos a la publicidad y a la vuelta seguimos con ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política.